Estamos aquí nuevamente delante de la presencia de Dios y vamos a tener una enseñanza sobre algo muy conocido por todos los hermanos cristianos. Y esperamos que tanto cristianos como no cristianos reciban en esta enseñanza una gran lección. Dice que Jesús iba entrando a Jericó y tuvo un encuentro con una persona especial. Verdaderamente para mí es una persona muy especial, porque era ciego de nacimiento. Y no tanto por lo que era ciego de nacimiento, sino que él era una persona que con su discapacidad que tenía, escuchaba quizás muy bien a los profetas. Y él sabía, y todo judío sabía, que iba a venir un Mesías enviado de Dios y que les iba a dar el poder para ser libres del yugo de todos los romanos y de todo el que los iban a ser ellos bendecidos cuando viniera ese Mesías. Los profetas decían que los ciegos veían, entonces él estaba pendiente de eso. Los ciegos veían, los cojos andaban, los paralíticos se paraban, los muertos y tantas cosas que hizo Jesús en Israel, en muchas partes de Israel, Jerusalén, Nazaret, Jericó. Aquí estamos en Jericó, entrando a Jericó con la enseñanza. Y la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, dice de la siguiente manera en el capítulo 18, versículo 35, dice: Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que lo oían delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose, escuchó la voz del ciego, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Se le abrieron los ojos y vio, y glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dígame, ¿quién no iba a alegrarse de ver a un ciego que diario lo veían mendigando ahí en Jericó? Y vamos a ver las cosas grandes de Dios cuando hace estas cosas tan grandes verdaderamente a lo que vino. Porque él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, que eran los israelitas, judíos. Pero a nosotros nos dio potestad de ser hijos de Dios, porque cuando llegó el evangelio por Pablo a los gentiles, el apóstol Pablo fue el apóstol de nosotros. Nosotros nos sentimos muy alegres que Dios tomó a ese hombre, un hombre preparado, un hombre muy fuerte, fue encadenado, estuvo frente a Agripa, al rey, a muchos reyes estuvo, y les enseñaba lo que Dios le había dado allá en el desierto de Arabia por 3 años. Y se gloriaba a él, dice: yo no recibí el evangelio, las nuevas de salvación, no las recibí por hombre o por sangre, las recibí directamente del Dios del cielo. 3 años lo enseñó el Señor, y vino y se presentó
en Jerusalén, buscando los apóstoles, porque lo habían llamado, escucharon lo que él estaba haciendo y lo llamaron a la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los 12 apóstoles. Y quisieron reprenderlo y quisieron no sé qué, pero Pablo ya había tenido un encuentro con el Cristo de la gloria allá en un lugar. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, allá en la casa de Cornelio, él se dio cuenta que los gentiles que éramos nosotros habíamos recibido el Espíritu de Dios igual que ellos. Dijo, si ellos lo recibieron igual que nosotros, ¿qué impide que ellos sean hermanos nuestros? ¿Qué impide que sean bautizados? ¿Qué impide que estén con nosotros? Defendió a Pablo. ¡Qué bendición! Entonces aquí vemos que dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, el ciego preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que era que pasaba Jesús Nazareno. Cuando él escuchó eso, él dijo, este es el hombre que va a venir a abrir los ojos a los ciegos, y yo estoy ciego. Este es el que va a venir a que anden los cojos, los paralíticos se levanten. Y empezó a gritar. Y a lo que gritó la gente, hay gente que lo que quieren es escuchar ellos, y el ciego estaba interrumpiéndolos a ellos lo que Jesús estaba hablando y diciendo. Cuántas cosas estaría el Señor enseñando, él no se cansaba de enseñar lo que Dios le había dado, el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, esparciéndolas por todo Israel. Entonces el ciego gritaba, pero cállese, deje escuchar. Y lo reprendían al pobre ciego, pero entonces volvía y él gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Más gritaba, con más fuerza. Él no se dejaba intimidar de los que lo querían callar. Pero ¿qué pasó? Que entonces Jesús, deteniéndose, se detuvo, dice la palabra de Dios, que deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Inmediatamente él dijo, que recobre la vista. ¿Qué quiere que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba mi vista. Jesús dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dijo tu fe? ¿Qué es fe? Fe es conocimiento de Dios, la fe en el que le estaba hablando. Por eso en todas partes escuchamos que la fe en Cristo, Pablo dijo, cuando dijo que todos se sometieran a todos los gobiernos, dijo, por causa, Pablo en Primera de Pedro, capítulo 2, por causa del Señor, por la causa, por la fe que ustedes tengan, por el conocimiento que ustedes tengan, van a recibir usted lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes cosas, muchas cosas lindas. Entonces nosotros vemos, hermano, que aquí vemos esta historia de este hombre, dice, Jesús le dijo, recibe, tu fe te ha salvado. Y luego que vio, dice la palabra, le seguía, glorificando a Dios y dando, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas. Ahí sí no lo mandaron callar, ya él veía. Y él ya es esa felicidad tan grande para con Dios, para con el Hijo de Dios. Se cumplió en mí lo que yo había escuchado. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos predicando este evangelio? ¿Y cuántas veces nosotros entendemos que tenemos fe, que tenemos que tener fe en Él, en Cristo,
conocimiento pleno. En otros videos que ya saqué y me han felicitado, yo explicaba la fe, lo que es en Cristo conocer, que Él es deidad y es divinidad. Divinidad, dos naturalezas, humana y divina. Jesús humano, Cristo divino, el que vino del cielo. Gracias a Dios por esto, ¿ve? Entonces ese que estaba ahí era el que él había escuchado. Y por eso cuando dijeron Jesús, entonces yo pienso para mí, pero si un ciego dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Pablo cuando el Señor le preguntó a los apóstoles, la gente que dice que soy yo? Unos decían que un profeta, otros que un hombre con mucha sabiduría, otros que, bueno, eso le ponían tantas cosas de grandeza porque veían el poder tan tremendo. Entonces Dios le dijo a los apóstoles, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? Todos callados. Pero de pronto revienta Pedro. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Dijo, oye, bienaventurado Pedro, tú eres bendecido por eso. Pero eso no lo dijo usted porque usted ha aprendido. El tiempo que tiene andando conmigo, sabía que yo era el Hijo de Dios, ¿no? Él le dijo claro ahí delante de los apóstoles. Dijo, fue mi Padre que se lo reveló. Pero al ciego, ¿quién se lo reveló? No se lo reveló, sino el Espíritu de haber escuchado a los profetas. Porque aún el Espíritu que tenemos ahora en nosotros, que nos guía a nosotros, no estaba en el pueblo de Israel. Dios hablaba por medio de los profetas, pero Él escuchaba a los profetas. Y todo el pueblo escuchó lo mismo a los profetas, que Él era el que les iba a quitar ese yugo, el yugo de la esclavitud. Ellos iban a ser el pueblo más bendecido. Bueno, era que eran bendecidos cuando Dios estaba con ellos, pero apenas pecaban de unos esclavos. Le tocó Dios mandar a sacar ese pueblo esclavo allá en Egipto, 40 y pico de años esclavo, batiendo barro, a Moisés. Y andando 40 años en el desierto y no aprendieron. Y les dio la ley y empezó Moisés con la ley ya a meterles un gobierno, porque no, por las buenas el hombre no quiere. Y con toda la ley, entonces ninguno fue capaz de cumplirla. ¿Entiende usted lo que es el evangelio que Dios trajo desde el principio, desde Adán y Eva? Pasando por Noé, le tocó destruir el mundo en agua. Y después empezaron Dios por la fe a hablar y hablar y hablar, y llamó a Abraham. Y Abraham empieza a caminar y tiene a su hijo, y le pasa la bendición a su hijo, y su hijo se la pasa a su otro hijo. ¿Ah? Isaac se la pasa a Jacob. Y Jacob bendice a las 12 tribus que fueron las que estuvieron mandando en Israel. Y la bendición se la dio a uno solo, que fue a Judá. Usted va a tener el báculo del mando. Dios va a hablar es por usted, por la tribu de Judá. Ahí va a haber un sacerdocio. Va a haber sacerdote y va a haber de todo, porque por ahí voy a hablar yo. Que fíjese usted cómo le enseñaba a Dios a ese pueblo allá de Israel. Pero usted va a tener el mando hasta que llegue Silo. Capítulo 49, versículo 10 de Génesis. Ahí dice, cuando llegó Silo, se acabó todo el mando de que Dios hablara por los hombres, que Dios hablara por los sacerdotes, que Dios hablaba por Jacob, que era el que tenía el mando con las tribus, los reyes, todo se acabó. Ahora viene el evangelio de la gracia. Dios
nos miró con tanta bondad, con tanto amor, que murió por nosotros. Y aún un hombre que estaba completamente desahuciado, ya lo iba a morir también en la cruz por muy malo. Por eso la Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero, porque el que era colgado en un madero moría por ser malo, muy malo. Y Cristo por eso se hizo muy malo, llevó todos los pecados de nosotros, asesinatos, de todo, nos libró de todo. Se hizo pecador por nosotros y entregó y venció al enemigo ahí en la cruz. Y no me canso, me da horror saber lo que dijo el Papa, de que Cristo había sido derrotado en la cruz, cuando nos exhibió públicamente en la cruz, porque murió por nosotros. Él dice que es derrotado. ¿Pero por qué dice que es derrotado? Porque para ellos Jesucristo está derrotado. Por eso lo tienen diario en una cruz ahí clavado todavía. Y todos adoran ese ídolo que tienen ahí. Porque Dios no admite que usted haga un Cristo para adorarlo, ni un ángel, ni una virgen, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Cristo solamente. Porque Él fue el que murió. Pablo dice, ¿quién murió por nosotros? ¿Apolo? ¿Pablo? ¿Cefas? Ninguno de ellos. Solo Cristo es el que recibió el mando. Él abrió el camino. Dice que el velo se rompió allá en la iglesia, en el templo, que era donde se presentaba a Dios. Por eso se rompió el velo, para que entremos todos, sin excepción. Cojos, mancos, ciegos, de todo. En los judíos no podía haber un profeta cojo, ciego, manco. Ni podía haber un sacerdote. No podía. Tenía que ser limpio de todo. Fíjese usted, ahora no, ahora conseguimos pastores cojos, ciegos de una vista, tienen defectos, porque Cristo rompió el velo del templo de Jerusalén, para que nosotros nos abrió camino, dice, nos hizo el camino, y dijo, yo soy el camino, y se paró más adelante y abrió los brazos. Aquí el Antiguo Testamento y aquí el Nuevo, pasen aquí pasen, aquí está el puente, para que pasen. Ese es el evangelio que yo predico. No predico religión. Yo no consigo la salvación en una iglesia. Muchos están peleando diciendo que son la iglesia. Hay un sacerdote que le pregunta a los evangélicos, bueno, identifíquese de cuál iglesia viene. ¿Cuál iglesia? Yo no tengo iglesia, yo soy la iglesia de Cristo. Dice que cuando hay bastantes hacemos el templo de Dios. Somos todos los cristianos, los salvos, los que obedecen esta palabra, no los evangélicos, ni los católicos, ni los mormones, los testigos de Jehová, ni nadie de esas iglesias, no, los que obedezcan. Y Dios sabe quién es el que obedece, porque a Dios le dio a cada hombre un intelecto. Y por el intelecto que tiene el hombre, usted sabe lo bueno y lo malo. Si la palabra de Dios es buena, léala y sálvese, porque ahí está la salvación suya. No desprecie, así como los judíos despreciaron a Cristo cuando llegó. Va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, dice Apocalipsis. Va a venir a juzgar a vivos y a muertos, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces, ¿cuáles son los de vida eterna? Los que han obedecido. Por eso le dijo cuando la mamá estaba buscándolo allá, dijo, ahí está su mamá y sus hermanos que te buscan. Le dijo uno a Jesús. Y una le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son estos. Y nos señaló a los apóstoles, los señaló así. Estos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos están al pie mío aprendiendo porque quieren hacer la voluntad de Dios, el que me envió. Y ese es el que es salvo. Por eso le dijo después, vayan y prediquen el evangelio. El que crea que la palabra de Dios, créala.
y bautícese. El bautismo es una confirmación de que usted va a creer en este libro santo y bendito de salvación. Estas son buenas nuevas de salvación, fuente de agua inagotable. A la mujer samaritana le dijo, yo le doy a la gente es agua que nunca más tienen sed. Entonces el cura le dice a los evangélicos, ay, andan con la Biblia y así, haciendo señales de burla. Dicen, ay, ya soy salvo. Ay, ya soy salvo. Pues, que ellos no tienen salvación. Ellos no han sido bautizados. Ellos lo bautizaron chiquitos, pequeñitos, recién nacidos. No, eso no es bíblico. Tiene uno que creer primero con la mente humana, con pleno conocimiento, decir, Señor, yo te sirvo, porque yo era un sinvergüenza, como lo dije yo en el río cuando me bautizaron. Gracias, Señor, porque no había conocido este evangelio precioso. Yo te sirvo. Y al que me predicó le dije, él me dijo, si Dios lo limpia a usted, porque yo estaba cansado por la vagabundería mía, ¿qué hace usted si lo limpia? Le dije, yo le sirvo. Digo, pues déjeme orar, porque si yo oro por usted, lo voy a presentar delante de Dios. Y si Dios no lo cambia, yo no puedo hacer nada porque yo soy un hombre igual a usted. Entonces, déjeme orar. Le dije, yo ore. Y oró. Y al instante me cambió. Y eso dan testimonio todos los bramoneros. Y todos los camioneros de Rubio. Y todos los camioneros de San Cristóbal. Yo era camionero del sindicato automotor de San Cristóbal. 20 años, 15 años, 15, 20 años. Con camión ahí. Y salí por la mala conducta que hay ahí en eso. Porque no tienen a Cristo y hacen las cosas porque le trabajan al gobierno. Uno puede hacer lo que quiere con el gobierno, no, señor. El gobierno es para obedecerlo. Y pobre gente hace todo eso. Y lo hacía yo por no tener a Cristo. Hace un viaje y cobra 3 al gobierno. Y que me diga un camionero que no es así. Para que dé cuenta, ¿eh? ¿Por qué yo vendí el camión? Porque yo vi que no podía estar allá. Yo prefiero salvar mi vida en vez de tener dinero. Yo tenía mucho dinero con el camión para tomar. Le daba de tomar a todo el mundo. A los policías. Los policías nunca me llevaron preso. Yo era pleito diario y me iba para la policía. Cuando Ezequiel, la guau, tiene que ir para allá. ¿Cómo no? Yo voy para allá. Llegaba y paraba yo mismo el camión enfrente de la policía y yo mismo me hacía preso. Los policías nunca me obligaron a mí a meterme en una patrulla. Y yo era cada 15 días, a muchos, no duraba yo 15 días por fuera. Entraba el viernes y el sábado o el domingo salía y el lunes estaba otra vez en el sindicato, allá buscando trabajo. Esa es la vida que Dios cambia, igual al ciego. Yo vi, yo no era ciego natural, ciego espiritual, vagabundo, una persona indeseable en la tierra, porque es uno indeseable con esa vagabundería. Pero para nosotros es normal. Los curas saben que todos los católicos toman y fuman, y aún ellos también fuman, porque el sacerdote de Rubio era diario con un chicote en la mano, un tabaco. Y es sacerdote, saque la cuenta. Y yo que me fumaba 2 cajas diarias, y Dios me limpió y yo no volví a fumar eso porque me libró. No solo me salvó, sino me sanó de todas esas enfermedades. Eso es una enfermedad, el vicio. El vicio de las mujeres, de los bares. Yo era enfermo para eso. Todos me conocían, todos me conocen en Rubio. Yo cuando llego a Rubio todos me conocen. Para la guaita, tal! Todos me conocen, era camionero, imagínense. Y ahora después, más de uno decía eso en el sindicato. Hombre, la guau va a ser evangélico. Ay, olvídese la guau, usted no puede ser evangélico, me decían. Porque me conocían. Pero así es el Señor. Y dice usted en Jeremías, capítulo 29, póngale cuidado lo que dice Jeremías. Fíjese usted lo que dice Jeremías. Porque es que hay que leer la palabra en una parte y en otra. Jeremías capítulo 29.
29. Ajá. Capítulo 29, 13. Dice así de la siguiente manera, mire lo que dice. Gracias a Dios por esto. Dice, y me buscaréis, decían los profetas, el profeta Jeremías en el cautiverio. El Señor le decía a Jeremías y él le hablaba. Si usted me busca, dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué fue lo que hizo el ciego? Buscó al Señor y lo halló. Me buscaréis porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. ¿Usted cree que los gritos del ciego fueron así por así gritar? De todo corazón salía. Llegó el que me va a abrir los ojos. Dígame, ciego. Qué alegría de ese hombre. Toda su vida sin ver un color, sin ver la naturaleza, uno que se goza viendo los cerros, las autopistas, los carros bonitos que hacen ahora. Este hombre no veía nada. Y vio, y dice la palabra de Dios, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Y seré hallado por vosotros. Ellos lo hallaron predicándole Jeremías a los que tenían vista, no ciegos, como Bartimeo, a los que oían bien. Sanó a los sordos, porque ellos tuvieron el conocimiento por señas o por no sé qué, que venía un Salvador. Por eso Dios se manifiesta en los que le aman de corazón. Gracias a Dios, hermano. Eso es una gran bendición. En Lucas 18, 42, en el libro que estamos leyendo, 18, 42, dijo, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Recíbela, le dijo al ciego, recíbela, Bartimeo, tu fe, el conocimiento que usted adquirió en mí, ese conocimiento te dio la vista. Y al instante abrió la vista, así como yo. Cuando el hermano oró, al instante quedé sano. 40 y pico de años, sano de todo vicio. Nadie de los que me conoció a mí, que me ponían los dedos amarillos de puro fumar, nunca me han vuelto a ver con un cigarro, ni nunca me han vuelto a ver con una cerveza en la mano, ni nunca me han vuelto a ver con un trago. Mi esposa, cuando hace una torta para los cumpleaños o para el diciembre, la celebración, el 24, a veces le echa ron a la torta. Y si le echa un poquito, lo pasa un poquito, a mí me pega. ¿Cómo me sanó Dios que hasta un poquito que le echen a una torta me pega? Yo no es que sea fanático y no quiera tomarme una cerveza. No, que Dios me sanó y yo no me la puedo tomar. Eso me parece muy fea. Yo no puedo tomarme un cigarrillo porque no puedo. No me lo pide el cuerpo a mí. ¿Por qué voy a volver como el perro que vomita y come de lo mismo? O como la cochina que la bañan y se va al charco otra vez. No, yo he estado limpio por el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que les estoy predicando. Ojalá que entienda, y el que me esté escuchando, reciba este evangelio. Que uno busque el evangelio en las iglesias. Uno va a la iglesia para escuchar el evangelio que lo puede hacer salvo. No en la iglesia, en las paredes, no. Puede ser en la iglesia, puede ser en el camino, puede ser en la carretera, puede ser en un cuarto, puede ser en... Hay muchos que se han salvado en la cárcel. Un preso recibe y se pone a predicar y muchos reciben el evangelio en la cárcel. Entonces, no hay iglesia allá. Son cuartos para presos. Y allá predican el evangelio y Cristo llega a todas partes. Por eso a él lo criticaron. Pero mira, come con los pecadores. No se podía juntar un judío con un pecador, con un gentil. No se podía.
Entonces cuando vieron a Jesús juntado con todo eso, allá cuando estaba en una cena que lo invitó Zaqueo, un principal de ahí, ese pueblo de Jerusalén, lo invitó a la casa y fue el Señor y se sentó. Y ahí llegó una mujer y lo ungió con perfume en los pies. Y criticaron a esa mujer que lo ungió. Dijo, dejadla, porque ahora todas las veces que se abra esta Biblia y que se predique, nunca dejarán de estar predicando de esa mujer que me ungió para la muerte. Una mujer pecadora estaba ungiendo a Jesús, preparándolo para ir a entregar su vida por ella, por María, por los hermanos de él, por su padrastro prácticamente, José. Porque José recibió a María como su esposa después de que nació Jesús. Él no la tocó, dice la Biblia, que el ángel le habló. Y dice, pero él la recibió, pero no la tocó hasta que no tuvo a su primogénito hijo. ¿Qué está diciendo con eso? Una persona entendía que le quiere decir que después tuvo más hijos, pero hay gente que niega que tuvo más hermanos. Hermanos de María, por María. Porque él nació de María, porque él fue Dios hombre. Qué lindo es el Evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, entonces estamos leyendo aquí todas estas... Romanos, vamos a leer Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Ponle cuidado lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. 16. Miren lo que dice Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. Yo tengo 40 y pico de años en el Evangelio y yo también digo lo que dijo Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo voy en un carro y hablo del Evangelio. Hablaba en el sindicato en medio de 40 y pico, de 200 camioneros. Y unos se querían burlar, pero como yo había adquirido un respeto por la mano que Dios me dio, cuando estaba borracho se la puse a muchos, ellos temían de que yo me fuera a calentar y les diera. Y como les hablaba con autoridad, pues me respetaron, nunca llegaron a burlarse. Pero diario decían que yo no podía ser evangélico. No, la guau, usted no puede ser evangélico. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es una religión, no es una iglesia de paredes, no es un templo, una sinagoga. Yo he escuchado sacerdotes que allá en el sótano, allá en el Vaticano, hay unas cosas extraordinarias en el sótano y no todo el mundo entra, ni aún siendo sacerdotes los dejan entrar. Es una cosa supremamente reservada, custodiada. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿Qué quiere usted que me está escuchando? Tener plata, ser rico. Yo tuve mucha plata y eso no me sirvió. Me servía para acabar con la vida, con todos los vicios, con toda la vagabundería. Yo no llegué a agarrar la droga. A mí me la regalaban. ¿Por qué me la regalaban? Porque yo tuve un compinche. Antes de tener el camión mío, le trabajaba a Espinel, que tenía 2 carros, uno azul y uno rojo. Y yo trabajaba con el hijo. Lo llamaban la bruja. Él me quiso tanto que decía que yo era hermano de él. Y él sí era vicioso. Y tomábamos hasta las 2 de la mañana en Rubio. Y cuando cerraban los bares, nosotros nos íbamos mucho más arriba de Cuquía, allá arriba de la montaña. Los que conocen Rubio, la vía para ir para Cúcuta, la montaña, allá íbamos y sacábamos 2 y 3 bultos de marihuana de los traficantes. Y ellos se venían en la tolva y nosotros borrachos allá adelante manejando y con la luz alta por si acaso salía guardia y de una vez ellos botar las maletas para el suelo. Nunca nos llegaron a molestar, pero una vez me llamó un
PTJ y me dijo, mire la guau, nosotros sabemos que usted no fuma marihuana, pero todos los que andan con usted sí. Y el día que agarremos a esos, usted va a pagar y le van a pegar mucho para que usted confiese. ¿Qué va a confesar si usted no sabe nada? Y estaban buscándolo porque uno de esos le había matado a don Elías, uno que tenía un libre ahí en Rubio, y lo botaron allá llegando a San Antonio. Entonces estaban al pie de ellos y me llamó porque me amaba, siendo yo un borracho. El PTJ me amaba, a mí me amaban mucho las autoridades, porque yo ni siquiera le dejaba, a cualquiera le daba trago, le daba cerveza, todos me querían pues. Entonces ese es, pero Dios llegó el Evangelio y ahora no me avergüenzo de hablar del Evangelio porque es poder de Dios para mi salvación y no para mí, sino todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos los griegos, ¿verdad? Bueno, y a los judíos, pero los judíos los rechazaron. Dios les va a dar, dice que los judíos van a ser salvos, pero primero tenemos que